Bueno, hoy sí me voy a portar decentemente. Dicen que había un hermano en una comunidad de Oaxaca que quería servir al Señor, quería ser pastor, pero ya era grande, ya estaba un poco grande de edad. Entonces fue a visitar esos rumbos, aquellos lugares, eran iglesias bautistas, y fue uno de los grandes predicadores bautistas, el hermano Santiago Crane, o Crane como decimos, el que escribió el libro, el Sermón Eficaz de Crane se llama este libro, muy famoso en homilética para los que estudian para el pastorado. Siempre se dice, compra el libro de Crane o de Crane, Santiago Crane. Y este hombre fue a visitar esas comunidades y entonces este pastor, bueno, que no era pastor, que quería ser pastor, no tan joven ya, le dice, oiga, yo quiero ser pastor, pero no sé si Dios me pueda usar porque yo ya estoy muy grande, ya estoy viejo, no sé si Dios me pueda usar. Y entonces el hermano Santiago Crane le dijo, hermano, abra su Biblia en Jueces 15:15, perdón. Y dice así, no lo busquen, la palabra, este muchacho, este hombre, abrió la Biblia y dice así, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y entonces este hombre le dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, pastor? Yo le estoy preguntando que si puedo servir al Señor y usted me sale con esto. ¿Por qué me dice esto? Y le dice, porque si Dios, y fíjense lo que Dios hizo con una quijada de asno, ¿qué no podrá hacer con el asno entero? Y hermanos, yo espero que esta noche el Señor haga algo con este asno y pueda usarlo para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra. Que los jóvenes puedan entender, Señor, y la iglesia también, que la comunidad debe extenderse, que la iglesia debe crecer. Y hoy, Padre, en esta predicación que tu siervo ha tenido a bien titular, claves para tener una pesca milagrosa, que podamos nosotros, Señor, entender lo que tú tienes para nuestras vidas. Úsame, Señor. Ya lo dije en esta ilustración. Yo soy un asno, pero tú puedes usarme y puedes usar la vida de mis hermanos también. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén y amén. Cuando yo era joven, hermanos, ya hace muchos años de eso, yo tenía 1 año y medio de convertido. Digo esto porque la predicación es para jóvenes y yo estaba joven y tenía 1 año y medio de haberme convertido al Señor y entonces yo fui llamado por el Señor. Él me dijo que quería que yo fuera pastor, usó a mi pastor en aquella época y el Señor me dijo, yo quiero que tú seas pastor. Y fui a mi consistorio y le dije a mi consistorio, hermanos, yo quiero ser pastor, quiero ir al seminario. Y en aquel entonces la medida que tomó el consistorio me cayó muy mal. Incluso varios ancianos me caían bien gordos por lo que dijeron, porque dijeron, si quiere ir al seminario, pero que se venga a la iglesia a trabajar 1 año de prueba. Y nada más le vamos a dar una ofrenda de amor. Y eso cuando dicen ofrenda de amor, a veces parecen ofrendas de odio, ¿verdad? Porque no, lo que dan pues no parece de amor. Y me acuerdo que me daban 100 pesos al mes me daban. Y yo tenía que ir todas las mañanas a trabajar, desde las 8 de la mañana, llegar a la oficina, doblar boletines, hacer visitas con el pastor, a veces solo, a veces dar estudios en la escuela dominical, todo 1 año. Y yo no tenía dinero. Entonces me puse a trabajar con un hermano de la iglesia que tenía una taquería. Así que entre mis múltiples oficios que he desempeñado, fui taquero. Y entonces, bueno, fui mesero, ¿verdad?, en la taquería. Y yo no sé si ustedes sepan que los meseros viven en gran parte de las propinas. A veces no tanto del salario, les dan un salario pues mínimo y viven de las propinas. Entonces pues nos iba bien, pero cuando era pues fin de quincena, pues las cosas no iban tan bien.
Y en la taquería se trabaja de noche hasta las 2, 3 de la mañana, por si ustedes no sabían, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando pasaba eso, trabajábamos lo mismo, eran hasta las 3 de la mañana, y teníamos que lavar todo, la parrilla, la cosa esa del trompo, todo teníamos que lavar y levantar todo, pero no llevábamos dinero porque no había dinero. Entonces yo me dormía fuera del negocio del hermano, me dejaba dormirme en su carro, y cuando eran las 5 de la mañana que ya abrían el metro, pues ya me podía ir a mi casa. Y llegaba a mi casa y lo primero que mi mamá me preguntaba es, ¿cuánto ganaste? Y yo me acuerdo que en esa época, en esos días, pues yo le decía, mamá, pues es que trabajé toda la noche y no gané nada. No gané nada. Y eso era como una evaluación de cómo me había ido, ¿no? Yo les pregunto, hermanos, si ustedes hicieran una evaluación, jóvenes, si ustedes hicieran una evaluación, hermanos de la iglesia, si ustedes hicieran una evaluación, ¿cómo les ha ido en su vida espiritual? ¿Cómo les ha ido como iglesia? ¿Han crecido como iglesia? ¿O siguen igual? ¿Cuál sería su evaluación? Y tal vez, solo tal vez podría ser la misma evaluación que hizo Pedro. Fíjense lo que dice en el versículo 5 de Lucas 5, no lo busquen, dice así. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Habían trabajado, dice aquí muy claramente, ¿cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Ustedes saben lo que es trabajar toda la noche? Yo como taquero trabajé un año antes de entrar al seminario, todas las noches, todas las noches, todas las noches, y al siguiente día pararte para ir a la iglesia a trabajar. Era bien pesado, era bien duro, había veces que estaba sirviendo los tacos o que estaba en la parrilla haciendo tacos y me quedaba dormido. Y es bien difícil trabajar toda la noche y dice aquí, y nada hemos pescado. A veces yo veo que las iglesias se esfuerzan mucho, que los pastores se esfuerzan mucho, los ministerios se esfuerzan mucho y a veces el fruto que se ve no es tanto. Hemos trabajado tanto. Yo me acuerdo una campaña que hicimos en una iglesia donde estuve, trabajamos como 3 meses antes de la campaña, trabajamos toda la campaña, pusimos playeras, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Promocionábamos, era una campaña evangelística y el último día de esa campaña se tenían que reunir en una cancha todas las personas que habíamos citado. ¿Saben cuántas personas llegaron? Una persona llegó. Tanto trabajo, tanto para tan poco fruto. Pero en este pasaje, el Señor, fíjense, qué tremendo. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿De qué vivía? De los peces. Y no había pescado. ¿Cómo se sentirían ustedes, padres de familia, que llegaran a su casa y les preguntaran, la mujer, ¿y cuánto trajiste? Dame para el chivo. Pues es que no gané nada. Pero el Señor siempre nos da nuevas oportunidades. Y en este pasaje, por eso le titulé así, el mismo pasaje así se titula, pesca milagrosa. Yo solo le puse claves para tener una pesca milagrosa. Porque el tema de hoy, el subtema de hoy se llama la comunidad se multiplica. Entonces, vamos a ver esas claves y yo les pediría que fuéramos a los versículos 1 y 3 en Lucas, y pudiéramos leer Lucas 5 del 1 al 3 y allí encontramos la primera clave. Lucas 5 del 1 al 3. ¿Cómo dice, mis amados hermanos? La primera clave, hermanos, ¿qué hizo Pedro cuando el Señor le pidió sus barcas? Miren, la palabra de Dios, la Biblia es muy clara y dice que la multitud, la gente se agolpaba. No sé si ustedes entiendan ese término. No sé si ustedes alguna vez han ido a la Ciudad de México o a alguna otra ciudad, algún otro país donde se han subido al metro.
Yo no les aconsejo ir a la Ciudad de México y subirse al metro en las horas pico, porque la multitud se agolpa. Quieres entrar y a veces no puedes, o quieres salir o no quieres salir y te avientan. Es una multitud y no puedes hacer nada. Se agolpa la multitud. Y dice aquí que la multitud se agolpaba y fueron sobre Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Ya lo leímos. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Les pregunto. ¿Qué hizo? Iba a predicar, pero no lo dejaban. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le pidió sus barcas, ¿a quién? ¿Y qué hizo Pedro? Fíjense, no le estaba pidiendo cualquier cosa, le estaba pidiendo su modo de ganarse la vida. ¿Qué le pidió? Ahí está la primera clave, hermanos. Pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Esa es la primera clave. Pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Hace poco leía yo en una revista, y decía esa revista que un balón de básquetbol, ¿cuánto cuesta un balón de básquetbol? Bueno, varía, ¿no? Ustedes me pueden decir, pues un Spalding, un Boyd, no sé, 500, 1,000 pesos, no sé, a lo mejor hay balones de 1,000 pesos, no sé, pero en ese precio. Pero un balón en las manos de Michael Jordan, un balón de básquetbol en las manos de Michael Jordan, millones. Y tú puedes decir, mis recursos son limitados, yo no tengo recursos. Como joven, no tengo recursos. Pero yo quisiera invitarlos a que veamos en la palabra de Dios, en Juan 6, hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y veamos los versículos 10 al 13. Juan 6, versículos 10 al 13, ¿cómo dice? Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los... ¿Se acuerdan ustedes quién había llevado esos, cuántos panes? ¿Y cuántos peces? ¿Quién los llevó? E incluso uno de los discípulos dijo, ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Cuántos eran? 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Pero ¿qué hizo Jesús con ese poquito, con esos poquitos recursos? ¿Qué hizo Jesús? Las claves para tener una pesca milagrosa en la iglesia es que primero, hermanos, pongamos nuestros recursos a los pies del Señor. Pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos humanos. A veces decimos, es que yo no puedo dar nada. Todos, hermanos, si eres cristiano, todos los que estamos aquí somos cristianos, amén. Que no dijo amén, quién sabe si tenga el Señor en su corazón. Pero si somos cristianos, mínimo, ¿cuántos dones tenemos? Mínimo. Uno. Por lo menos tenemos un don. Nadie que no sea, que sea cristiano puede decir, yo no tengo dones. A ver, ¿sabían ustedes, mis amados hermanos, que aparte de los dones, podemos llegar a tener, como personas, como seres humanos, más de 500 habilidades? Y a veces ni las hemos descubierto. Yo no había descubierto que tengo una habilidad de cocinar, no había descubierto eso. Ahora que por fuerza, por necesidad he tenido que hacerlo, todos me dicen, es que tú tienes un don. Bueno, ese no es un don, eso es una habilidad. Bueno, es un don, pero no es un don espiritual. Y todos los dones los tenemos que poner a los pies de ¿quién? Entonces, si tú pones tus recursos a los pies del Señor, lo que tú sabes hacer, hay jóvenes tan capaces en muchas cosas, en muchas áreas,
Yo tuve en la iglesia donde pastoreé por mucho tiempo, tenía un joven que me ayudaba mucho en mis investigaciones para las predicaciones. Muchas de mis predicaciones él me ayudó a hacer las investigaciones. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Necesito esto. Sí, pastor. Y mire, le podemos hacer acá y así, así, asado. Y cuando yo predicaba, a veces yo decía, hermanos, a veces le daba crédito, pero la mayoría de las veces nunca le di crédito. Pero él era el que hacía mucho del trabajo. Quiero que lean conmigo cómo dice Marcos 3, versículo 20. Marcos 3, versículo 20. Fíjense lo que dice aquí. Nuevamente dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían. ¿A quién se refiere ahí? ¿De quién está hablando? Ellos ponían a los pies de Jesús sus recursos que de manera tal que a veces ni podían comer ellos. Y a veces en la iglesia, mis amados hermanos, tenemos que trabajar y a veces los últimos que comemos somos nosotros. Primero son las visitas, primero son la gente que viene y los que tenemos que atender. Y ponemos nuestros pies a los recursos del Señor. A veces mi bocado lo tengo que poner para que se lo coman otros. A mí me tocó en aniversarios de las iglesias donde estaba yo, que había invitados y llegaba gente de más. Y a veces ni siquiera probaba lo que habían hecho. Y acababa comiendo pollo rostizado, casi siempre. Pero eso multiplica, hermano. Cuando tú le pones a los pies del Señor, tus recursos se multiplican, hermano. ¿Sabías eso? Pensaba yo allá en la Ciudad de México, pero también aquí en Chiapas y en muchos estados, ¿cómo pensaron los misioneros cuando llegaron a estos lugares? Tuvieron visión y pusieron sus recursos a los pies del Señor y compraron hectáreas de terreno, compraron, y lo mismo en la Ciudad de México, al Coyoacán, lo que hoy es el mercado de Coyoacán, toda esa zona lo compraron los misioneros porque pusieron sus recursos a los pies del Señor. Y si tú pones tus recursos a los pies de Él, lo que sea, lo que tú le traigas, y Señor, mira, mi don es, yo sé coser, Señor, sé bordar. ¿Eso qué es? Ay, mira, los ancianos saben hacer un montón de cosas, saben predicar, saben visitar, y yo solamente sé coser, sé bordar. ¿Crees que Dios lo pueda usar? Pon tus recursos a los pies del Señor. Lo que sea que tengas, joven, ponlo a los pies del Señor. A lo mejor tú dices, es que yo no tengo muchos recursos para otras cosas. No sabes que lo poco que tienes, el Señor lo puede usar. Y no solo para los jóvenes, para cualquiera, porque yo he conocido hermanos en las iglesias, hermanos adultos. Y es que yo no puedo hacer ya nada, hermano. Es que a mí ya nada se me pega, hermano. Ya no voy a la dominical porque no retengo nada, hermano. Dicen los, he escuchado eso, ¿no? Allá en la Ciudad de México, aquí en Chiapas, no he escuchado eso. Será porque no estoy, ¿verdad? Yo le decía a una hermana que ya no se puede mover, no puede salir de su casa. Dice, hermano, yo antes predicaba y era una mujer, y de veras era una mujer que salía y no se avergonzaba, predicaba donde quiera. Ya no puede. Un día llegué con una lista de oración y le dije, hermana, esto sí lo puede hacer. Usted puede interceder por mí, puede interceder por los ministros, puede interceder por las personas que están llegando a la iglesia, eso sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para tener una pesca milagrosa, para que el Señor bendiga el trabajo de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros recursos a los pies del Señor. Una vez, y ya voy a terminar este punto, un hermano, un familiar mío, por cierto, político, familiar político, porque es muy político, ¿no? No es cierto, compraron una camioneta, muy bonita, una camioneta nuevecita, y una misión que teníamos, le dijeron, hermano, bueno, voy a decir su nombre, no, mejor no, porque luego lo graban, no, mejor no voy a decir su nombre, porque ya me pasó una vez así, estaba grabando y entonces dije el nombre de una hermana que había hecho algo malo y salió en la predicación, y me llamó el pastor y me dijo, es de Estados Unidos, y me dijo, oye pastor, queremos publicar tu predicación, pero no lo podemos hacer porque tiene esto, me da la autorización, quítalo hermano, quítalo, mejor aquí no vamos a hacer nada. Y entonces le pidieron la camioneta a este hermano para llevar unas cosas de la iglesia. Y él dijo, no, porque me van a rayar mi camioneta.
Y yo dije, como si no le hubiera podido poner algo, ¿no? Unas telas, algo para que... A veces no queremos poner nuestros recursos a los pies del Señor. Hermano, que se abra una célula en tu casa. Ay, no, ¿cómo van a venir los gorrones de los hermanos a mi casa? Pon tus recursos a los pies del Señor. Entonces, esa es la primera cosa, hermanos. Primera enseñanza, para que haya una pesca milagrosa tenemos que poner nuestros recursos a los pies ¿de quién? Muy bien, esa es la primera. Segunda, versículo 2 de Lucas 5, versículo 2. Ahí encontramos la segunda enseñanza. ¿Cómo dice? Lucas 5, versículo 2. ¿Qué hacían con las redes? Sí, no habían pescado nada. Habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada y encima tenían que ¿qué? Pero fíjense cómo dice Marcos 1:19. Marcos 1:19, si lo quieren buscar, y si no, aquí lo tengo yo. Dice así: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. No solo las tenían que lavar, no solo no habían pescado nada, tenían que lavarlas, sino tenían que ¿qué? Y esa es la segunda clave, hermanos, para tener una pesca milagrosa. Tenemos que remendar las redes. Y explico. Nosotros en las iglesias no tenemos problemas de peces. ¿Quiénes son los peces, hermanos? La gente inconversa. No tenemos problemas de peces. Peces hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero tenemos un problema en las iglesias, no es de peces, sino de redes. Porque miren, llega gente nueva a las iglesias, porque llega gente. Hay iglesias famosas. Yo creo que este es el caso de esta iglesia. Yo creo que esta es una iglesia famosa. Y está en una buena zona, está ubicada en una buena zona. Hay iglesias que aunque no evangelicen, yo no estoy diciendo que es el caso de ustedes, pero hay iglesias en la Ciudad de México que aunque no evangelicen, son tan famosas esas iglesias, están situadas en lugares tan privilegiados que la gente llega solita. Allí en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, hay una iglesia, ¿cómo se llama? El Divino Redentor, o el Divino Salvador, se me ubica, en Argentina. Y esa iglesia, fíjense, esa iglesia es un templo católico, que en la época de Benito Juárez, cuando Benito Juárez benefició a los cristianos, le dio ese templo. Y entonces a esa, como tiene facha de templo católico, mucha gente entra así como despistados, ¿no? Y ya, pues ya cuando entraron ya les cerramos las puertas para que no se salgan, ¿no? Pero ojalá eso fuera. Pero nosotros tenemos problemas de redes, porque si la red está rota, ¿qué pasa con esos peces? Y ese es el problema que tenemos. No tenemos problemas de peces, sino tenemos problemas de redes. Porque lejos de retener a la gente, ¿qué hacemos? Ahora que estuve en los Estados Unidos, me supe que hay ahora en las iglesias, en esa zona donde yo fui, que fue la zona de la Florida, tienen un ministerio, la mayoría de las iglesias. Yo conocí iglesias bautistas, fíjense, fui pastor presbiteriano y fui a pastorear una iglesia bautista y estuve allá con los bautistas. Y ellos tienen un ministerio en sus iglesias y están creciendo sus iglesias y tienen un ministerio que se llama el ministerio de la primera impresión. Y ellos dicen, hermanos, fíjense bien, escuchen bien esto. Ese dato ellos ya lo tienen bien catalogado porque ellos ya hicieron estadísticas, saben que los norteamericanos nos llevan la delantera en muchas cosas. Y entonces ellos han dado cuenta que como iglesia tenemos entre 3 y 5 minutos para darle la primera impresión a la gente que viene por primera vez. 3 a 5 minutos. Y esa primera impresión nunca más la vas a poder borrar. Nunca más. La primera impresión es la que cuenta. Y tienen ministerios para esa primera impresión. Y no son hipócritas, no es poner una edecán allá, la hermana más bonita, las hermanas más bonitas, con un vestidito bonito y con su sonrisa de tlacuache, ¿no? ¿Se han visto cómo se ríen los tlacuaches? Así cuando los van a matar, así que se quedan así. No, hermanos, de verdad tienen ministerios de la primera impresión, porque saben que tienen esos minutos para ganar a esa gente. Y a veces, hermanos, la gente que viene, nosotros la corremos.
Hay gente que corre a la gente de las iglesias y no tenemos problemas entonces de peces, sino de redes. Miren, esa palabra que se usa ahí para remendar las redes, que se usa en Marcos, es la misma palabra que se usa en Primera de Pedro 5:10, cuando dice que Él mismo os perfeccione. Esa palabra es la palabra griega catartizo, que significa remendar, que significa unir, que significa componer. Si yo tengo una red, hermanos, esta no es una red, pero hagan de cuenta que es una red, que esta es la iglesia, ¿no? Y esta es la iglesia GES. ¿Así dicen GES o YES? ¿Cómo dicen? GES, la iglesia GES. Y entonces llega gente nueva y por aquí se va la gente nueva. Tienen un hoyote, tienen problemas de redes. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces lo que tenemos que hacer es remendarlo, ¿verdad? Y a lo mejor algún hermanito que es el que está ahí con el hoyote, le vamos a tener que coser la boca. Aquí me faltó, bueno, es que no sé coser, está mi corbata, creo que ya cosí aquí. Ahí está, mira. Para que no se salgan los ¿qué? Miren, hermanos, busquen en sus Biblias, así me gustaría que lo buscaran. Tercera de Juan 9. Tercera de Juan 9. Y no me diga qué capítulo, porque Juan nada más, Tercera de Juan solo tiene un capítulo. Tercera de Juan 9, ¿cómo dice? Mire, si todavía no le encuentra nombre a su niño, hermano Roberto, si todavía no, ahí está un nombre para, si va a ser niño, hay un nombre, Diótrefes. No, no es cierto, nada más es una broma. Fíjese cómo dice. Ay, fíjense, en esa iglesia, eran las iglesias del Asia, y Juan era el pastor de esas iglesias y puso como pastor de esa iglesia a Gallo. Ahí hay otro nombre, por si no les gustó el de Diótrefes, está el de Gallo. Y puso como pastor a Gallo de esa iglesia. Pero había un hermanito, como hay en algunas iglesias de la Ciudad de México, que le gustaba hacer, dice ahí ¿qué? Le gustaba hacer el papas fritas, el primero en todo. Fíjense, esa palabra griega es una palabra compuesta, filoprimatosis. Filos, ¿qué significa? ¿Ustedes saben? ¿Filos qué significa? ¿No les escucho? Ya lo dijeron, nada más que como que les da pena. Filo significa amor. Prima o primo es de primero. Tosis es una enfermedad. Por ejemplo, halitosis. ¿Qué enfermedad es? ¿Alguien sabe? A los que les ruge la boca, ¿no? Entonces la palabra filoprimatosis es la enfermedad psicológica de aquellos que les gusta ser los primeros en todo. Y así hay hermanos en las iglesias y son que no obedecen, que no se sujetan a nada y se ha de hacer lo que ellos dicen. Y esos son los que corren a la gente. Miren, jóvenes, yo les digo a ustedes, especialmente a los jóvenes, cuando yo llegué al evangelio, yo estaba chavo todavía. Y todas las de la iglesia querían conmigo, aunque no es cierto, no todas, pero algunas sí. Y yo quise entrar a la sociedad de jóvenes, nunca me dejaron entrar a la sociedad de jóvenes. No es que no me dijeran, no entres, me ponían, no, yo podía llegar ahí, pero jamás me aceptaron. Nunca me dejaron entrar a su núcleo, nunca. Y hace poco fui pastor de esa iglesia. Y uno de esos jóvenes ahora es diácono en esa iglesia. Y le dije, ¿te acuerdas, brother, cuando eras joven y no me dejaste entrar tú eras presidente de los jóvenes y nunca me dejaste entrar? Tú eras de los príncipes. Ay, pastor, ¿cómo crees? ¿Y ahora me las vas a pagar? No, no es cierto. ¿Sí se entiende el término, hermano? Segunda cosa, para que haya una pesca milagrosa, tenemos que remendar, ¿qué? Si no tenemos cuidado, esa gente que está corriendo. Miren, no quería decir esto, pero lo voy a decir. Una hermana que estaba en la iglesia última donde estuve como pastor. Yo uso esos términos, no sé si ustedes me entiendan, pero si no se los explico. Esa hermana era una vaca sagrada. ¿Se entiende el término? ¿O se los explico?
Algunos así como que, bueno, vaca sagrada, decir que nadie la podía tocar. Y también vaca sagrada por otras razones, pero era una vaca sagrada, ¿no? Nadie la podía tocar porque era una hermana de muchos años, una hermana de mucho abolengo, de mucho prestigio en la iglesia. Fíjense, exactamente, fíjense lo que hizo esta hermana. Llegaron unos hermanos nuevos, los estábamos atendiendo al papá y a la mamá, aceptaron al Señor, hermanos de una posición económica bastante fuerte, tenían una posición en el banco muy tremenda. Este hermano se convirtió de una manera muy bonita, aceptó al Señor tremendamente. De hecho, ahorita estaba como candidato para ser anciano, pero llevó a sus hijos. Tiene dos muchachas y un muchacho. El muchacho llegó con los pelos así parados. Digo, no les puedo explicar, ¿verdad? ¿Cómo? Pero así con mis manos, así los pelos parados y pintados. Y la hermana no lo conocía. Y lo primero que le dijo a la hermana, le dijo, venga para acá, ven. Para la próxima, no quiero que vengas con el cabello así. A ver cómo le vas a hacer, te me lo vas a despintar. ¿Ustedes creen que volvió a regresar ese joven? Hijo, eso es como si me hubieran untado chile, hermanos. Y yo fui con el consistorio y les dije, hermanos, ustedes jamás han hecho nada con esa hermana. Ella está corriendo, no solo a ella, a mi hija. Le dijo varias cosas. Le dijo una vez, le pidió una foto para algo y llevó la foto. Y le dijo, esta foto no porque te ves bien greñuda. ¿A una niña de 10 años? Fui con el consistorio y les dije, hermanos, vamos a disciplinar a esta hermana porque ya se lo ganó. Nadie se había animado, hermanos. Fuimos a su casa, le llamamos la primera instancia de la disciplina, ¿no? Fuimos a su casa y los hermanos del consistorio iban temblando, hermanos. Le tenían miedo. Miren, para que el consistorio le tenga miedo a alguien, está difícil, ¿eh? Al consistorio le tienen miedo, pero... Y llegamos y la disciplinamos. Y lloró la hermana y dijo que ella y no sé cuánto y que pues mejor vivir de la iglesia. Y yo dije, ay Señor, bendito seas, que se vaya, que se vaya. No se fue, mejor me fui yo. Pero tenemos que, hermanos, remendar las redes, lo que no está permitiendo que crezcamos, los hoyos que tenemos. Si no, no va a haber ninguna pesca milagrosa. La iglesia no va a crecer. Jóvenes, la iglesia no va a crecer si ustedes no se abren de ese, no sé si aquí ya tengan ese núcleo cerrado, no lo sé. Bueno, pues ya dijeron yo. Bien, vamos a ver la tercera. Vamos a ver, hermanos, esta pues tercera clave para tener una pesca milagrosa. Está en el versículo 4 de Lucas capítulo 5, versículo 4, en nuestro pasaje central. ¿Cómo dice el versículo 4? Está en la palabra. ¿Alguien sabe lo que significa bogar? Dicen muchos remar. Les voy a decir lo que dice el diccionario bíblico. Bogar significa remar o rema, la que se hace con la mayor fuerza y precipitación, echando muy a proa las palas de los remos al meterlos al agua. Es decir, es remar, pero remar de una manera fuerte, vigorosa. Yo estuve como pastor en Xochimilco y conocí muchos remeros, de los que reman las trajineras. Pero allí en Xochimilco hay una tradición, muchos campeones olímpicos, que bueno, no han ido a las Olimpiadas, campeones en canotaje y en remo. De hecho, uno de los hermanos ancianos de iglesia, su papá, fue a las Olimpiadas de Berlín, está considerado como uno de los personajes célebres de Xochimilco. El hermano Arcadio Padilla, ese sí lo puedo decir porque estoy diciendo algo bueno. Y yo una vez le dije, hermano, yo quisiera que usted me llevara, porque yo no sé remar, de hecho no sé, pero me gustaría experimentarlo. Y me llevó allí a la Xochimilco, hay un canal, un lago que se llama Virgilio Uribe.
que ahí en las Olimpiadas del 68, ahí compitieron los remos del canotaje, las competencias del canotaje y del remo. Y entonces, no sé si ustedes han remado, pero pesa, eso pesa, hermanos. Ahora, yo no sé, creo que la remada no era así con remos como ahora. Quizás se parecía más a lo de Xochimilco, que es un palo, no sé si ustedes han visto. Pero igual, ese palo es durísimo. Yo una vez lo quise hacer, a ver, pastor, y me quedé ahí, me creo que la canoa ya se iba, yo quedé ahí colgado. Y aquí le dice, boga. Y lo que le está diciendo a Pedro es, rema más fuerte, esfuérzate más. Y eso es lo que Dios quiere. Jóvenes, ¿cómo se llama todo el movimiento de los jóvenes? Y ustedes aquí, no voy a quemar, pero ¿qué están haciendo todo este movimiento? ¿Cómo se llama? El esfuerzo cristiano. Y tenemos que esforzarnos más. Tengo un pasaje, hermanos, que me gustaría explicar algo aquí en este punto. Segundo libro de Samuel, y quisiera que fuéramos allá. Segundo libro, dije segundo, no segunda, porque luego decimos así, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos del 8 al 12. Fíjense cómo se titula este pasaje. ¿Ya se fijaron cómo se titula? Los valientes de David. Vamos a hacerlo de manera alternada. Yo el 8, ustedes el 9 y nos unimos en el 12. ¿Les parece? Dice así. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el encita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Digo, si yo tuviera gente así en la iglesia, caramba, haríamos prodigios. Un solo de estos hombres mataba ¿a cuántos? Y otro dice que se le quedó pegada la mano a la espada de tanto que la usó. Pero me impacta la vida de este hombre del último, el versículo 11 y 12. Sama dice que estaba un pequeño terreno de lentejas, sembrado de lentejas. Ahí dice, y que se paró enfrente y lo defendió. Y yo digo, ¿por qué defendió un pedazo de lentejas contra tantos filisteos? Lo habían dejado solo, él solito estaba. ¿Saben por qué? No era el terreno de lentejas. Porque la tierra era santa, porque le pertenecía ¿a quién? A Jehová. Estaba defendiendo el territorio de Jehová. Y él dijo, como dijeron otros, si he de perecer, que perezca. Se paró enfrente a todos los filisteos y los enfrentó, se puso de frente. Y dice ahí que Dios le dio una gran victoria. Necesitamos gente que se esfuerce de esa manera. Gente que se ponga al frente y que quiera de verdad luchar por el Señor. Bogar, esforzarnos más. Yo sé que muchos de ustedes ahorita quisieran estar en su casa viendo televisión. Qué bueno que se esforzaron, hermanos. Yo no sé si todos tengan carro, ¿no? Pero yo sé que a muchos les implica tomar un micro, un pecero, una colectivo, o como le digan acá, un bus, o como sea que le digan, para llegar acá a la iglesia. Esforcémonos, hermanos. Jóvenes, esfuércense. Son esforzadores. Y ustedes hicieron una promesa. Esforzador hoy, esforzador por siempre. Pero vamos aquí mismo, en este versículo, ya me lo quitaron, en el versículo 4, como dice allí en Lucas, vamos a encontrar la cuarta clave para tener una pesca milagrosa. Tenemos que esforzarnos más. La cuarta, dice ahí, boga, ¿hacia dónde tenía que bogar?
tenemos, y esta es la cuarta clave para tener una pesca milagrosa, tenemos que profundizar más, mar adentro. ¿Qué significa esa palabra? Mar adentro. Donde está más profundo. Hermanos, yo les dije hace rato, los Estados Unidos nos llevan ventaja en muchas cosas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y yo debo decirles, y me da gusto que en eso todavía no les ganamos, porque la mayoría en los Estados Unidos viven una vida light, un cristianismo light. No sé cuántos de ustedes han visto la serie de Los Simpson. Muchos dicen, no vean esa serie. Y yo digo, véanla, pero véanla con ojos críticos. El autor de esa serie de Los Simpson, Matt Groening, le hizo una crítica a la sociedad norteamericana. Es una crítica, Los Simpson es una crítica a toda la sociedad norteamericana. Si ustedes ven, Homero Simpson es el típico norteamericano borracho, mal empleado, que solamente trabaja para emborracharse para su hijo. Incluso el domingo cuando van a la iglesia se ponen traje y hasta se peinan, ¿no? Bart se peina el domingo, ¿sí? ¿Sí lo han visto o no han visto esa serie? Yo soy el único pecador que lo ve. No me hagan sentir mal, hermano. Y así es la vida que viven muchos en los Estados Unidos. Una vida, voy el domingo a la iglesia. El domingo sí me peino, me pongo mis mejores, decimos allá, mis mejores garritas, mis mejores trapos. Pero ¿qué pasa en la semana? Y vivimos vidas muy ligeras. Nos conformamos. Miren, yo no quiero criticar, pero hermanos, ustedes han leído esos devocionarios que se llaman el pan, ¿cómo se llaman? El pan cotidiano y ecos femeninos, que no me escuchen las hermanas de la Unión, ¿verdad? Digo, esos devocionarios todos son buenos, hermanos. Pero fíjense una cosa, eso, hermanos, no es comida. Eso nada más es, como dicen por ahí, un ambigú, una botana, un tentempié. Si yo viviera de eso nada más, espiritualmente hablando, yo necesito profundizar en la palabra de Dios, necesito profundizar en el conocimiento de Dios. Yo dije al Señor, estos años he estado leyendo la Biblia, cada año leo la Biblia, pero este año yo he hecho uno de mis compromisos fue, quiero leer la Biblia, toda la Biblia nuevamente, pero ahora la quiero leer con comentarios. Leer, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Levítico y tengo que leer ciertos capítulos de Levítico, 3 capítulos. Que esos mismos 3 capítulos yo tengo que ir al comentario o a varios comentarios y ver qué significa esos capítulos. Eso está más difícil. Pero yo quiero profundizar más en conocer al Señor. No nos podemos quedar así por encimita, hermanos. Yo les pregunto, ¿Pedro ya conocía al Señor? En este pasaje, ¿Pedro ya conocía al Señor? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo conocía. A ver si es cierto, ¿por qué? Aquí dice que él vino y los llamó, ¿no? Estaban pescando y los llamó. Tienen razón, ya lo conocía. Díganme por qué. Hay un chiste incluso de eso, ¿no? Dicen que por eso después Pedro negó al Señor. Porque el Señor sanó a la suegra de Pedro. Antes había sanado a la suegra de Pedro. Ya lo conocía. Pero aquí profundizó más y en el versículo número 8 dice, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Lo conocía por encimita nada más, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Profundizó más en el conocimiento del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que profundizar en el conocimiento del Señor. Jóvenes tienen que profundizar. Miren, yo no estoy con... Mucha gente dice, ay, a los jóvenes, es que en las iglesias no lo saben retener, porque no tienen ministerios para... Como si a los jóvenes hubiera que entretenerlos. A los jóvenes hay que darles doctrina sólida, hay que darles el alimento sólido.
para que ellos crezcan. No tenemos que entretenerlos, no queremos payasos. Hermanos, mire, yo tengo un estilo diferente de predicación, pero hermanos, algo que yo puedo decirles es, puede ser que diga bromas, puede ser que haga algunas situaciones, pero hermanos, yo profundizo en las Escrituras y yo traigo palabra de Dios que he profundizado, que he estudiado, que he orado, hermanos. Y traigo palabra de Dios. Necesitamos profundizar, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, la quinta clave para tener una pesca milagrosa. Igual ahí en el versículo 4 podemos ver varias cosas. ¿Qué dice que hicieron? Dice al final, después de la coma, y echad vuestras redes. Imagínense ustedes, Pedro, ¿en qué era experto? ¿Era experto, sí o no? ¿Cuántos de aquí, quién me puede decir que son expertos en algo? ¿En qué se expertan? En ventas es experta la hermana. Entonces a la hermana, como dice un dicho por ahí, nosotros no le podemos enseñar a hacer chiles a Clemente Jacks o a la Herdes. Está bien, hermana. Nosotros no le podemos enseñar a vender café a la Nestlé. Deban decir los chapanecos. Nosotros sí, hermanos, sí podemos. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, vuelve a echar las redes, Pedro dice, Señor, tú sabes mucho de cosas religiosas, de todo eso. Tú dedícate a eso, Señor, porque tú de pesca no sabes. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Hay muchas iglesias, hermanos, que ya se cansaron de echar las redes. Que se quedan, y yo espero que ustedes no sean de esas iglesias, pero yo conozco varias que se quedan en las añoranzas. Cuando estaba el pastor fulanito de tal, y todos salíamos y predicábamos, y conozco una iglesia donde siempre me cuentan la misma historia cuando voy. Hermano, cuando estaba el pastor sacrosanto fulanito de tal, hasta los niños agarraban su botecito de mezcla y todos íbamos y construíamos. ¡Qué bonito! Pero el Señor quiere que volvamos a echar las redes nuevamente. No te quedes en la añoranza. Otros ministerios, hay un libro por ahí, hermanos, que se llama ¿Quién se comió mi queso? Y habla de eso, de las empresas que se han comido a las otras empresas. Y sacaron un libro cristiano que dice, ¿y quién se comió mi iglesia? Los pentecostés, los carismáticos están tragando nuestras iglesias, porque nosotros no estamos echando las redes, porque nosotros estamos aquí en nuestro confort. Y el Señor Jesucristo dice, echa de nuevo la red, echen las redes de nuevo. Hermanos, el Señor quiere que salgamos a predicar nuevamente. Jóvenes, salgan a predicar. ¿Tienen miedo de predicar la palabra de Dios? El que se avergüence del Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Señor se va a avergonzar de él en el día postrero. Hermanos, tenemos que salir y predicar el Evangelio. Fíjense, aquí hay una palabra clave, hermanos. En el griego, ya casi voy terminando porque ya veo algunos que me ven así como con cara de sueño o de hambre, no sé. Fíjense, hermanos, hay una palabra en el griego para la palabra tiempo. Y esa palabra es la palabra cronos. Y de ahí viene la palabra cronómetro. Yo pongo mi cronómetro. Y ustedes ya me pusieron su cronómetro, ¿verdad? Ya están ahí esperando. Un cronograma de actividades. Pero hay otra palabra, hermanos, para la palabra tiempo, que es la palabra kairos. Y esa palabra, kairos, significa en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios. Dios tiene tiempos para todo. Y Él tiene tiempos específicos y especiales. Hermanos, hoy es el kairos de Dios. Dios quiere que hoy salgas. Hoy me refiero a este tiempo. Y si pudiera ser hoy mismo, qué bueno. Están, hermanos, por cumplir 100 años como iglesia.
¿Qué le van a dar al Señor de regalo? ¿Qué le van a traer como una ofrenda al Señor? Sé que están haciendo un coro magno, que están haciendo actividades magnas, que van a hacer un auditorio. Eso está fenomenal, precioso. Pero yo creo que el Señor se regocijaría aún más si ustedes pudieran traer para esos tiempos un ramillete de nuevos creyentes, de gente nueva. Señor, esto es lo que hemos pescado, porque echamos las redes. Tú nos dijiste que echáramos las redes. Y creemos en ti, Señor, creímos en ti. Y hermanos, ¿qué pasó? Versículos 6 y 7. 6 y 7, ¿cómo dicen? Y con eso termino. 6 y 7, ¿cómo dice? ¿Qué pasó ahí? ¿Conocen ustedes un término que es la palabra milagro? ¿Saben lo que es un milagro? En griego, palabra semeion significa algo sobrenatural, algo que está sobre la naturaleza. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí se dan cuenta qué fue lo que pasó? No habían pescado nada y aquí, ¿qué pescaron? Gran cantidad de peces y su red se rompía. Ah, qué bueno que se rompa porque hay mucha gente. No que se rompa porque para que dejar salir por ahí, ¿no? E incluso dice ahí que vinieron de otras iglesias a ayudarles. Ah, mira, la iglesia presbiteriana ya no tiene tantísima gente, ya no caben. Vamos a ayudarles. Y ustedes van a comenzar a ayudar a otras iglesias. Yo creo en los milagros, hermanos. Hay pastores en los seminarios que no creen en los milagros. Un pastor recientemente en un seminario, me diciendo de los alumnos, pastor, el hermano fulanito de tal me dijo que Dios no abrió el mar rojo, que son puras papas eso. Yo creo en los milagros, hermano. Yo creo que Dios puede hacer milagros. ¿Ustedes creen? 5 pasos. Repítanmelos y los dejo en paz. Díganme cuáles son esos 5 pasos y me voy. ¿Poner los recursos? A ver. Primero, a los pies del Señor. Muy bien. Segundo. Muy bien. Tercero. Cuarto. Ya se me perdieron. Cuarto. Profundizar más. Y quinto. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.